Amigos de Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a presentar para ustedes nuestro programa Mirador Político con el sociólogo Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela. Habíamos quedado, Trino, en que íbamos a tocar el tema de las elecciones de primarias en perspectiva, pero yo no sé si hablar de perspectiva a esta altura porque el juego que está jugando el gobierno es, a como de lugar, aniquilar ese proceso y que no se repita más. Pareciera que quieren seguir al mando del país sin opción para más nadie, porque ahora inventaron un parapeto con el Esequibo que va a tomar todo el tiempo, lo van a convertir en un problema nacional que no permitiría que haya elecciones porque es una emergencia de conflicto prebélico. Entonces, oye, ¿cómo verlo en el día a día? Tú que estás en el contacto con los políticos, con la sociedad civil, con las academias, ¿qué me cuentas sobre ese particular? Bueno, yo diría lo siguiente, José Antonio. Primero, creo que sí vale la pena ver un poco el resultado de la cita del 22 de octubre porque allí hubo una manifestación clarísima, votaron cerca de 2,5 millones de personas. Y claro, esto tomó totalmente fuera de base, como se dice coloquialmente, al gobierno y ha intentado opacar este fenómeno de masas que se produjo. Y ha recurrido al chantaje, a la intimidación y yo lo califico de terrorismo de Estado, porque ese es el recurso que está utilizando. Ujú. Comenzó primero con unas amenazas por parte de Diosdado Cabello, luego la primera dama de la República, la señora Cilia Flores, en presencia del presidente de la República, amenazó con hacerle un juicio a los organizadores de la primaria y desconocer la propia consulta. Y luego intervino directamente el fiscal general de la República, también con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez, Que miembro. no es el fiscal de la República, sino del gobierno, porque está demostrando que no hay separación de poderes. Exacto, no, es el fiscal del gobierno y por eso lo están utilizando para que presione de manera absolutamente indebida, no, no para que presione, para que intimide a la oposición. Intimiden. Esa es. Y luego del fiscal pasaron a la Tribunal Supremo de Justicia, a la sala a la sala electoral, para que terminara de intimidar y acorralar. Allí se están buscando varios efectos. Uno es reducir el impacto tan grande que tuvo en la conciencia de los venezolanos, ese enorme triunfo que significó la consulta del 22 de octubre, porque allí realmente se movilizó un sector amplísimo de la sociedad y hubo una manifestación clara de eso que Hugo Chávez llamaba la democracia directa, la democracia participativa y la democracia protagónica. Allí hubo un clarísimo ejemplo de lo que eso significa. Pero también la Ese fue, llamó guerra asimétrica. bueno, Guerra hablando de otra cosa. asimétrica. Claro, pero hablando de otra, hablando de la democracia que él quería, esa democracia, él la definió como democracia protagónica y participativa por parte de la gente. Bueno, allí hubo un claro ejemplo de ello. Esa fue una consulta autogestionada, fue sin el plan República, fue sin el Consejo Nacional Electoral, sin los locales del Consejo Nacional Electoral Ujú. con recursos que se consiguieron por distintas vías, con aporte de distintas instituciones nacionales y de los propios individuos, y con el aporte generoso de quienes participaron de manera gratuita, porque todo ese esfuerzo, José Antonio, fue ad honorem, ahí nadie cobró nada por ese proceso. Y claro, ellos jugaron al fracaso. La estrategia del gobierno consistió fundamentalmente en que la primaria implotara producto de la incompetencia, de la ineficacia de los organizadores. Pero resulta que resultó un tremendo éxito que los tiene todavía absolutamente desconcertados. Y entonces acudieron a las instituciones que ellos controlan a placer, que son la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, y ahora resulta que desconocieron
la realización de la primaria y los resultados obtenidos, lo cual significa desconocer el triunfo de María Corina Machado. Entonces, en este momento, como tú decías en tu introducción, lo que reina es la incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Y a ese elemento tan incierto hay que agregarle este fenómeno que acaba de aparecer, que es el fulano de referéndum. Un referéndum que no es necesario y que además es inconveniente, porque coloca el problema con Guyana en un problema de confrontación excesivo, sobre todo por la pregunta número 5 que fue propuesta por el Consejo Nacional Electoral. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que en esa pregunta se señala que declarar el estado de la Guyana Esequiba como un estado más de la República de Venezuela y darle cédula de identidad a los 30.000 habitantes que en este momento se encuentran en ese territorio del Esequibo, lo cual es una provocación inaudita, porque si bien es cierto que ese territorio es venezolano, de acuerdo con el Tratado de Ginebra, con los acuerdos de Ginebra del año 1966, ese es un territorio venezolano, lo cierto es que eso es de jure, pero no de facto. De facto, ha sido Guyana la que se ha ido adueñando y en ese proceso de toma por parte de Guyana, Hugo Chávez tuvo una enorme responsabilidad porque al comienzo de su gobierno, por allá en el año 2000, 2001, 2002, se entendió con el gobierno de Guyana, Pero ellos es decir, no lo reconocen ni lo señalan y se le está diciendo y no son capaces de asimilar ni reconocer que Chávez fue quien cometió el error más grave en esta dirección. no, claro, porque ellos están utilizando este proceso, esta tensión con Guyana, que es en gran medida artificial, para justificar probablemente la suspensión de las elecciones del año 2024. Esto es lo que yo digo. No sé si tú tienes esta impresión, pero yo tengo la impresión porque han venido escalando de tal manera que la única justificación que tiene esta escalada es que pretendan utilizar como argumento un estado, decreten estado de emergencia nacional o incluso, peor aún, estado de guerra con la Guyana Esequiba, esa se llama, el nombre oficial es la República Cooperativa de Guyana, ese es el nombre oficial, Sí. eh, para suspender las elecciones del año 2024, lo cual Así, sería gravísimo, lo cual así, sería, y uno ya no sabe qué hacer, porque como ellos gobiernan es en el mundo de la incertidumbre, como aquí nadie sabe lo que va a ocurrir, porque todas las instituciones están sometidas a la férula del Ejecutivo y de Miraflores, bueno, eso podría ocurrir. Cuando se firmó, José Antonio, cuando se firmó el acuerdo preliminar de Barbados, muchos, entre ellos yo, creo que te lo comenté a ti y sí, a José sí, Manuel, lo hablamos. pensábamos que las primarias se iban a realizar. Ujú. Pero, ok, se realizaron muy bien, pero resulta que la sorpresa que nos tenían es que desconociendo el acuerdo de Barbados, ignoraron, desconocieron el resultado de la primaria. Pero es que nos Entonces, quisieron vender que quienes lo desconocieron fueron los de la oposición que estuvieron allí. Y es mentira. y es mentira, porque bueno, son manipuladores. Aquí el régimen se basa en el engaño, en la mentira, como tiene una hegemonía comunicacional Además, cerrada, cerrada, porque mucha gente en el país, sobre todo en el interior del país, José Antonio, se entera es por los medios de comunicación sí, así es. públicos. Sí. Y claro, entonces recibe no información, sino desinformación, información sesgada, absolutamente interesada,
manipulada. Bueno, y de eso es que la gente, de eso es de lo que la gente se nutre. Entonces, estamos en un cuadro, oye, realmente complicado, porque eh, nuestros aliados internacionales democráticos tienen también limitaciones para actuar. Ujú. Y este régimen no atiende los llamados a la De ninguna discusión, organización, ni de ningún organismo, ni de ningún otro país no lo atiende, no lo quiere atender. no quiere atenderlos y ahora se enfrascaron en este conflicto, yo creo que artificial, no porque el problema con Guyana no sea importante, es importantísimo, Pero está pero bien, ellos deberían comenzar con una autocrítica. exacto, empezando, exacto. Tienen que empezar, por eso te insistí en que Chávez fue quien sostuvo lo que sostuvo y Maduro era canciller en esa ocasión también, si mal no recuerdo. Claro, y Entonces, ninguno revisó. No, yo no recuerdo si era bueno, Maduro o era José Vicente Rangel. Creo que era José no Vicente era Rangel. si no era de todos modos manejó ese tema, Claro, ¿me entiendes? claro, En claro. su Si no momento, estaba allí, estaba en el Congreso, estaba en la exacto, Asamblea Nacional, como mínimo, exacto. como Y mínimo. la señora Cilia Flores presidía de repente también el Congreso en ese momento. O sea, También la Asamblea Nacional. entonces, ellos han estado en las instancias desde hace 25 años, en las instancias manejándolas todas, bien sea unas como marionetas y otras en forma directa como ejecutivos. Y las otras, pues, adheridos a ellos en forma ciega y sumisa, ¿no? Entonces, Sí, la culpa es de ellos, querámoslo o no, y en estos 25 años, flotar este tema en la forma que lo están reflotando, a mí me parece, y por eso insisto y coincido contigo, y lo sostuve también en una entrevista que me hicieron en una radio internacional, de que todo esto propende a convertir esto en un asunto prebélico, circunstancia en la que es imposible que se hagan procesos electorales. claro, porque entonces yo creo que el modelo al cual podemos recurrir para explicarle esto a quienes nos están viendo es el modelo de las Malvinas. Exacto. Cuando la Junta Militar Argentina se vio asfixiada porque la inflación era desbordada, porque la delincuencia, porque no lograban contener las protestas sociales, porque no querían salir del poder, intentaron entonces esta vía de escape que fue invadir las Malvinas con el costo que todos Para conocemos, salir con las tablas en la cabeza. para salir con las tablas en la cabeza. Y yo no quisiera que eso ocurriera, desde luego, en nuestro país. Yo no quisiera que Venezuela se enfrascara en una guerra con Guyana. Ya tenemos suficientes problemas en el planeta para que ahora Venezuela se enfrasque en una guerra con un pequeño país como Guyana. Pero hay que alertar a la comunidad internacional, a la ONU, a la OEA y a distintos organismos internacionales para que medien y para que sepan cuál es el panorama. Pero es que cuando intentan Porque tomar posición, la OEA, Almagro entonces llega Padrino y lo llama sicario a favor de sí, Guyana. sí, exacto. No, Entonces, bueno, es que no hay nada, ningún sentido autocrítico, no hay lenguaje de aproximación alguno ni de entendimiento con nadie. nada, nada. Entonces, yo entiendo la postura del señor Luis Almagro. Probablemente se extralimitó en sus observaciones sobre la situación, pero yo entiendo la posición del secretario general. Y en cuántas cosas Secretario no se ha, general, mira, Trina, en cuántas cosas no se ha extralimitado el régimen que tenemos a nombre de los venezolanos, apoyando regímenes como el de Rusia en el momento que tiene una guerra con Ucrania a favor de ellos, o en el caso de Hamas, apoyando a Hamas frente a Israel a nombre de los venezolanos cuando no se nos ha no, consultado. y ha Y apoyado eso a no lo Putin en nombre de los bueno, venezolanos. y eso no lo han sometido, eso no lo han sometido a referéndum para ver si Así estamos de es, ni acuerdo o han no. consultado la opinión de nosotros los venezolanos, De que pensamos, nadie, por ejemplo, de la invasión Perdón, no, de Rusia perdón, a Ucrania. de me están nadie. oyendo ahorita. ¿Me Sí, oyen? sí te oigo. Ahora te oímos, sí. Ok. Bueno, disculpen que entré un poquito tarde y no quería participar, pero es es tan importante lo que están hablando. Y yo recordé, no sé por qué, a Maquiavelo. Creo que en El Príncipe
se dice que cuando hay problemas internos, el recurso más importante es declarar la guerra al vecino. Incluso se hacen chistes sobre esas cosas. Pero yo no sé si es posible que ellos declaren esa guerra y la lleven a cabo y que la comunidad internacional, incluyendo los grandes poderes internacionales, la permitan. Yo no creo que Venezuela tiene la capacidad, ni creo que tenga el apoyo de los aliados que tiene geopolíticamente en este momento para hacer una guerra con Guyana. Yo creo que eso es un aspaviento, yo creo que eso es una especie de mascarada y lo que busca es crear confusión. El mismo referéndum tiene toda la figura pues de un recurso así como desesperado. Sí, 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 sin duda es alguna. lo que hemos estado puntualizando Sí. justamente. Sí. Sí, Sí, sin duda alguna, Manolo. Es un recurso, son fuegos artificiales, pero el problema es que en una escalada de acusaciones puede entrarse en una espiral de conflicto que sin declarar la guerra, declarar el conflicto bélico, a ellos sí les sirva para declarar un estado de emergencia interno y suspender las elecciones. Y esta es una advertencia que hay que hacerle a la comunidad internacional y a todos los habitantes del país, porque ahora se está estimulando el sentimiento nacionalista, el Aquí y chauvinismo, allá también, y allá y allá también. también. Ahora, un gobierno que le entregó esto a Cuba, No que puede ser el tiene que nos va a decir que va a defender nacionalismo. así es, un gobierno que se ha entregado a Hezbollah y a Irán, No puede hablar de nacionalismo. un gobierno que se ha entregado a China y que varias generaciones tendrán que pagarle lo que los venezolanos le debemos a los chinos, ¿en nombre de qué ahora va a venir a exaltar el sentimiento nacionalista? Ajá. Cuando no supo defender nada. Aquí Oye, no se supo defender. Ellos se las quieren echar ahora de que acaban de llegar al gobierno. No, esos señores tienen 25 25 años. años en el poder Así y es. nunca se han ocupado del tema de Guyana. Y cuando lo hicieron hace alrededor de 20 o 22 años, fue para entregarle Guyana al gobierno socialista, entre comillas, que regía en ese momento los destinos de Guyana. Por cierto, que una de las pocas personas que se enfrentó directamente a Chávez por esta concesión tan fue María Corina. graciosa fue María Corina Machado, Pero hubo que gente lo dentro del encaró, propio chavismo que lo opusieron, ¿oíste? Hubo una fracción del chavismo que se opuso a eso. Incluso hubo un diputado que lo expulsaron, y el porque Partido se opuso. Comunista también, el Partido Comunista O también sea, se enfrentó a Chávez por esa razón. ese video de María Corina es muy importante y es muy, digamos, oportuno, porque está dándole más bien más vigencia a María Corina. Le está dando una posición muy clara, muy transparente y muy lúcida en el momento en que Chávez hizo eso. Y coherente en el tiempo, porque no es que lo está sosteniendo politiqueramente. Es lo que siempre ha Claro, considerado y no, siempre ha no, no, dicho. no, claro, lo hizo desde una posición muy clara, como un estadista, pues. Exacto. Sí, se anticipó, porque es que ese es un problema al cual la diplomacia, para ponerle ese nombre, que en realidad no les queda demasiado grande, la diplomacia chavista o bolivariana, nunca se ha ocupado. Si es que, bueno, si entramos en materia de política internacional, lo que ha hecho el gobierno de Chávez y de Maduro fue desmantelar nuestra sede diplomática y fortalecer solo los vínculos con Exacto. Cuba, con Irán, con el eje del mal, Así con es. China y con Rusia y Turquía ahora. Pero el resto de la diplomacia, el Es nula, no consulado, existe, no existe. no existe, no No, existe, no por eso nosotros operan, mira, estamos. Trino, no operan ni siquiera esos encargados de la diplomacia de ellos, ni siquiera para atraer negocios, ni entenderse con otros países en materia de mercados. No, Este, tu artículo está muy bueno en ese sentido, Trino, terrorismo de Estado versus democracia representativa. Me gustó mucho ese artículo
y creo que hay que recomendárselo a los oyentes, al público, pues. Bueno, muchas Yo lo voy a gracias. divulgar, de mi lado. Pues no, el artículo Muchas está muy gracias, bien José Manuel. construido y muy bien argumentado. Dígale dónde está publicado a la audiencia para que lo busque. Mira, En el bueno, Nacional está de, en varios medios. Sí, está en el Nacional de hoy, en La Patilla, en Ideas de Babel, que es un portal al cual invito exacto, que en tu sí, portal también, exacto. que es un portal que Alfonso Molina, yo acompaño a Alfonso Molina en la edición de ese portal, en Opinión y Noticias, y en otro, está en Analítica, que es una revista política tan importante, analítica.com. Bueno, la idea allí, por cierto, que quisiera señalarle a las personas que nos están viendo, es que esa consulta del 22 de octubre es perfectamente coherente con lo que plantea la Constitución Nacional en materia de democracia participativa y protagónica. Claro, Si hay un ejemplo, si hay un ejemplo de democracia participativa y protagónica, es esa, porque los protagonistas fueron los ciudadanos en distintos niveles que participaron de forma gratuita. La comisión que estuvo constituida por gente incuestionable desde el punto de vista moral, que participó de forma generosa, de forma ad honorem en la organización de ese proyecto. Y bueno, los resultados son los que el mundo entero vio. El mundo entero vio que la gente se movilizó, no solamente las capas medias, medias acomodadas y medias, no, los sectores más populares del país, en los barrios pobres del país, la gente salió a votar porque hay hastío y hay suficientes razones para que la gente esté hastiada, porque este es un gobierno que acabó con la luz, con la electricidad, con el agua potable, con las vías de comunicación, con el transporte colectivo, con el servicio de salud pública, es decir, con aquellos Con las elementos industrias básicas en general y con el sector privado. ¿Qué más queremos? públicos y privados. ¿Qué Bueno, más es que esos esperamos? son los elementos que definen la vida cotidiana y la calidad de vida de la gente. Por eso. y un detalle adicional es lo de la diáspora. Aquí en Madrid hubo una gran participación, hubo colas, hubo gente que no pudo votar, y en Miami también. Y yo tengo una hija que vive en Australia y me dijo que fue también, a pesar de que es una población muy pequeña en Australia, hubo una respuesta, una, digamos, una gran comunidad en cuanto a la participación en, en esa pequeña proporción que se le permitía a, los a los migrantes venezolanos en todos los países. O sea que desde ese punto de vista también ha sido un caso histórico, pues, Sí, en Perú, en Chile, en México, en todos lados. en todos Eh, lados. en Colombia En impresionante. Colombia no se diga, exacto. Fue Sí, y en Colombia impresionante la cola de gente todo el día tratando de votar en Bogotá y en otras ciudades importantes de Colombia. Es que fue un fenómeno, porque la gente, José Manuel y José Antonio, quieren resolver de manera pacífica, Pacífica, sí. electoral y constitucional la crisis. El cambio de gobierno, la gente no quiere que haya violencia en el país, quiere que el cambio, que la sustitución del gobierno de Nicolás Maduro se haga por la vía pacífica y electoral. Pero estos señores creen que ellos no firmaron un contrato de alquiler con Miraflores, sino un contrato de compra y que compraron Que el país Miraflores le pertenece a ellos. y que el país les pertenece. Ellos Bueno, no creen en la renovación, no creen que es un principio democrático fundamental, es la alternancia en el poder y en la Constitución aparece en el artículo 4. Este es un sistema con un gobierno alternativo, alternativo, sí. alternativo. Aquí nadie compró Miraflores. No, y toda Aquí esa nadie gente que está. votó, toda esa gente que votó el son 22, cubanos que nos quieren poner. sí, toda esa gente que votó el 22, o sea, está consciente de que el régimen en este momento está usando escaramuzas fuera de lugar para tratar de seguir apagando la voluntad del pueblo y va a revertirse en el momento menos esperado. Esa es la percepción que yo tengo.
Mira, Así eso fue es. un evento totalmente ciudadano, no fue clientelismo político. Ahí no hubo una vigencia de fracciones políticas disputándose la candidatura. Ahí hubo una participación de la gente absolutamente decidida. O sea, ahí no eran AECO, ni Copellanos, ni Nada. de 20 Venezuela. Lo de María Corina fue que la gente construyó eso. La No, y gente, no hubo tampoco, José Manuel, no hubo violencia en el discurso que se utilizó en durante ninguno, todo el en un proceso. momento, en un momento. Incluso los que trataron de violentar quedaron totalmente, digamos, fracasados en sus intentos. Hasta el propio Prosperi que hizo una payasada ahí tratando de cuestionar las elecciones. La gente no le hizo caso por eso mismo. No le hizo caso y hasta su propio partido lo dejó solo. Exactamente. Bueno, yo creo Sí, que hemos completado hoy un programa bastante claro, o sea, con la visión puesta en lo que está ocurriendo, pero yo estoy seguro que la gente va a descartar estas escaramuzas, estas nuevas escaramuzas las va a descartar y está esperando el momento en que se le permita pronunciarse de nuevo para dar el verdadero sacudón electoral. sí. Ahora lo que Bueno, queda Trino, es yo presionar. quería felicitarte justamente, porque, Mira, o sea, ahora queda es presionar con todos los elementos a nuestro alcance para lograr que la candidatura de María Corina sea convertida en una candidatura legal, reconocida Nacional e jurídicamente. internacionalmente. Exactamente. Eso les Esa es la mortifica. gran ayuda que nosotros necesitamos de la comunidad internacional y es hacia allá que debe apuntar el esfuerzo interno que debemos hacer en Venezuela. Sí, José Manuel, Lograr. para cerrar tu programa, bueno, el programa es Mirador Político, de ¿no? monitor Pero político. No, no, quería felicitar a Trino y también a ti, porque Antonio, te he visto en otras entrevistas respecto a este tema y yo creo que nuestro canal en general está haciendo una labor muy provechosa y muy comprometida con este proyecto que es la recuperación de la democracia en Venezuela. Así que Trino, muchas gracias de nuevo y continúa pues en tu vigilancia y en tu observación cuidadosa de todo lo que ocurre para que nos estés siempre alertando y explicando las cosas. Muy bueno tu trabajo, muy bueno tu artículo y el tuyo también, tu Muchas reportaje gracias. también. Muchas gracias. Gracias a los dos. Ha sido un gracias. Desde placer este hablar lado, con ustedes. bueno, Bueno, y Ha que sido un sepa, bueno, placer hablar con ustedes. y ya tú sabes que tienes este igual, espacio aquí que se llama Monitor Político, tienes que promoverlo, tienes que convocar a la gente a que nos siga en Ojo con Eso TV, porque es la única plataforma que en este momento está de alguna manera comprometida, sin miramiento alguno, en favor de la libertad y la democracia, formar en función de ella y hacer los análisis comparativos que quepan para que la colectividad completa, que ya sabe lo que son elecciones, que ya sabe lo que es dictadura, que ya sabe lo que es democracia, y las nuevas generaciones que no lo han conocido bien, se involucren en este proceso que está por venir, donde todos tenemos que estar de pie firme luchando por la libertad y la democracia en nuestro país, porque no puede ser que la perdamos para siempre. No puede ser. Así es vale, inaceptable. Un abrazo. Un abrazo igual, para ambos. Gracias. mucha suerte. Gracias.